Entonces, vamos a ver, el tema es confesión de fe, lo que confesamos para vivir, ¿sí? Es una pequeña introducción, es de todo un cuerpo doctrinario, 22 doctrinas más o menos, es por qué creo lo que creo, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es una confesión de fe? Nosotros muchas veces cuando vamos a ciertos grupos o ciertas promesas, lo hacemos con un fin, ponerme una meta o ponerme un propósito. Por ejemplo, los de Año Nuevo, cuando entra el Año Nuevo, pues nos hacemos ciertos propósitos. Yo me propongo hacer tal cosa y termina febrero y ya no lo hacemos. Entonces, el propósito me permite a mí, en cierta forma, ubicarme en un tiempo y en un espacio. Lo mismo es una confesión de fe. Una confesión de fe es un resumen o resume los contenidos esenciales de una doctrina de fe. Lo que decíamos en la mañana es que hay preguntas que no entran en el campo psicológico o en el campo emocional, porque se tienen que ver desde el punto de vista teológico. Entonces, responder una pregunta teológica a una pregunta emocional es difícil, porque la parte teológica te da un veredicto, te dice esto es así. Entonces, a mucha gente pues, no le gusta eso. Entonces, tiene esa complicación. Entonces, en las confesiones de fe, en ella encontramos el por qué creemos lo que creemos para vivir la vida cristiana con esperanza, fe y autoridad en el Señor. ¿Sí? Para eso me sirve una confesión de fe, para tener una esperanza. Si no tengo una esperanza, pues, ¿para qué venimos? ¿Para qué me sirve tener fe entonces? Y la autoridad, la confesión de fe me permite todo esto. ¿Por qué? Porque me permite cimentarme en un lugar firme. La confesión de fe sería como un faro. ¿Cuál es la función del faro? Bueno, la función del faro es alumbrar el camino al capitán cuando la visibilidad en el mar es casi nula por el mal tiempo, tormenta o neblina. ¿Sí? Esto da confianza al capitán en que llegará a puerto seguro. Si no hay faro, pues prácticamente el barco está condenado a la destrucción. Pero gracias a Dios el faro arroja una luz de esperanza. Lo mismo son las confesiones doctrinales. Son faros de luz que a mí me permiten saber qué es lo que creo y por qué lo creo. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, ¿Satanás existe o no existe? Dicen que no existe. Si seguimos como una lógica, también podríamos decir, ¿Jesús existe? ¿Dios existe? ¿En base a qué? Entonces, responder a una pregunta emocional o una pregunta pensante, por así llamarla, pues es muy complicado porque tiene que ser respondida desde la parte teológica. Y para eso yo tengo que leer mi Biblia para saber qué es lo que Dios ya me dijo. Por eso se llama Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Testamento a mí me permite saber qué es lo que yo ya tengo, quién me dio qué, y poder usarlo. ¿Por qué? Porque ya es mi derecho. ¿Sí me doy a entender? Para eso me sirve el testamento. Alguien me da algo porque quiso, y en mi derecho está usarlo. Y nadie me lo puede quitar, porque ya fue testado. Es decir, ya lo dijo alguien, te toca esto. ¿Qué es lo que dijo Dios para nosotros? ¿Qué nos toca? Entonces, para eso nos sirven las confesiones de fe. Yo confieso algo. ¿Qué confieso? Que Jesús es el Señor. Confieso que Jesús resucitó de entre los muertos. Confieso que Jesús va a venir otra vez. Confieso que Dios existe y es real. Confieso que el Espíritu Santo existe y es real. Por eso me permite una confesión de fe, para saber qué creo y por qué lo debo de creer. Básicamente las confesiones de fe tienen como tres partes importantes. ¿Sí? Tiene doctrina, tiene principio bíblico y tiene tradición. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene saber esto?
La doctrina, principio y tradición, pues mucho. El conocimiento de la doctrina proporciona, número 1, lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Jesús decía, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y vemos muchas veces en otras partes que Jesús enseñaba con autoridad y no como los fariseos y los escribas. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso adelante. Pero a mí me permite esa autoridad, saber que estoy cimentado en un buen lugar. 2, me proporciona sólidas creencias para desarrollar un carácter y vida cristiana sólida. ¿Por qué debo de creer eso? La semana pasada les decía, ¿por qué la iglesia se ponía o se colocaba en el pórtico de Salomón? ¿Sí recuerdan? Y les decía, porque en el pórtico de Salomón hay una puerta especial que se llama la puerta del Mesías. Y en esa puerta estaban esperando a que Jesús regresara. Y lo primero que Jesús iba a ver, y los discípulos iban a ver, era Jesús. Jesús iba a ver a sus discípulos reunidos esperándolo, y los discípulos iban a ver a Jesús, que volvió otra vez. Entonces era una gran esperanza eso. ¿Y qué es lo que hacía? Que se desarrollara el carácter, se desarrollara la vida cristiana sólida. ¿Por qué? Porque es real. No nomás es un creo porque lo creo. Hay una razón. 3, me permite protección contra las falsas ideas con respecto a Dios y sus caminos, propósitos, etc. Es decir, si yo sé que soy cristiano y que la Biblia es la regla de fe y práctica de todo creyente y todo lo que está aquí contiene las palabras de Dios, entonces me permite saber que este libro me está diciendo la verdad, porque Dios no miente. Entonces, todo lo que está aquí escrito, básicamente es real, es verdadero. Y lo que diga es algo absoluto. 4, conocer de forma amplia la profundidad de cada una de las doctrinas bíblicas. Para eso me sirve un cuerpo de fe o una declaración de fe, para saber qué más hay. Entonces vemos que en los principios de doctrina, esta es la pura parte introductoria, pero esto es importante y esencial para saber qué es lo que yo tengo. La doctrina sería el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político. Esta es la doctrina, es una enseñanza. Principio bíblico es una verdad, ¿qué dice? Fundamental, clara y extensa que se encuentra en la Biblia. Una doctrina sería la resurrección de los muertos. Pablo dice, si los muertos no resucitan, vano es mi creer que Jesús se levantó de los muertos. Vano es creer que Jesús volverá del cielo, porque si nunca resucitó, ¿cómo volverá de los cielos? ¿Sí me doy a entender? Por eso es, ¿qué es lo que estoy creyendo? ¿Yo puedo cambiar eso? No, ¿por qué? Porque es algo que es fundamental, es importante, que si yo quito esto, todo se cae. Por eso dice Pablo, vana es nuestra creencia y somos dignos de ser las personas más miserables. Que es pobrecito, míralo, está esperando a Jesús. Un Jesús que nunca resucitó. ¿Se fijan? Si yo quito esa parte doctrinaria, ese principio bíblico, todo se cae. Porque mi vida está basada en la acción de Jesús, no tan solo en la muerte, sino en la resurrección. Porque también a mí me permite resucitar. Por eso dice Pablo, si ustedes han resucitado con Cristo, ¿en qué punto yo he resucitado? ¿O cuándo yo resucito? Cuando me bautizo. Es una representación simbólica que va a tener una realidad algún día. ¿Sí? Entonces, nos da una base para concluir sobre asuntos específicos. ¿Qué dice la Biblia? Sobre tal parte, sobre el aborto, sobre las drogas, sobre Dios, sobre los ángeles. ¿Qué está diciendo la palabra de sí misma? Y la tradición del griego paradosis, que quiere decir pasar de la mano de uno a la mano de otro.
Puede ser una ley, enseñanza, norma, doctrina o instrucción. Primero de Pedro 3:15 nos dice en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, fíjense lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol? Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Eso es algo doctrinario. Adóralo como el Señor de tu vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre, ¿qué? Ignorantes. ¿Ven? ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a decir, ¿por qué crees lo que crees? ¿O por qué en las adversidades siempre estás fuerte o firme? ¿Qué es lo que hace que ocurra eso? Y es ahí donde uno tiene que predicar, tiene que compartir la fe que uno tiene. Por eso dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Yo creo esto por esta razón, por este motivo. Yo lo creo, yo lo viví. Por eso la vida cristiana no tan solo es parte espiritual, sino también es pensante. Pero antes de ser pensante, es una experiencia. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es importante, ojo. La palabra autoridad en griego es exousia y quiere decir la capacidad de hacer algo. Es decir, los escribas, por un lado, y fariseos, tenían una capacidad intelectual, ¿sí? Pero Jesús no tan solo tenía la capacidad intelectual, sino la vivía. ¿Sí? ¿Notan la diferencia de uno y del otro? Ok, la capacidad intelectual me permite saber que Dios me ama. Capacidad intelectual. La capacidad de exousia me permite no tan solo saber que Dios me ama, sino también experimentar su amor. ¿Sí? Porque aquí Jesús les enseñaba porque no tan solo hablaba, sino también practicaba lo que hablaba. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque los escribas tenían autoridad para decir, pero no lo hacían porque no querían. Y Jesús tenía la autoridad con el pueblo y con todos, porque no tan solo les enseñaba con palabras, sino también les ponía el ejemplo. Esa es una gran diferencia. Porque ¿tú qué quieres? ¿Seguir a alguien o tener como ejemplo a alguien que solo te esté dando órdenes o que te ponga el ejemplo de cómo dar esas órdenes? ¿Tú qué quieres? Que vaya adelante. ¿Por qué? Porque yo voy a aprender. Lo mismo es aquí. Jesús no tan solo les hablaba, sino también les enseñaba. Practicaba lo que Él estaba predicando. Por eso la gente decía, se admiraba de Jesús. Porque tenían la capacidad no tan solo de hablar, sino de practicar lo que habla. Y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos. Tenemos la capacidad de creer, pero muchas veces nos falta la capacidad de disfrutar lo que estoy creyendo. Pero tenemos ya la autoridad, por eso, repito, se llama testamento, porque es algo que ya me dieron y necesito yo descubrirlo porque ya lo tengo. La confesión de fe entonces me permite organizar las enseñanzas de la Biblia. Estar firme en la palabra de Dios. ¿Qué más? Conocer las promesas de Dios. ¿Qué más? Saber la responsabilidad que yo tengo. No tan solo conmigo, sino con los demás. Lo que leímos en Primera de Pedro. Estén preparados para dar una explicación de por qué estás creyendo lo que estás creyendo. Y vivir con esperanza sabiendo lo que va a pasar. ¿Tú ya sabes lo que va a pasar en el futuro? Sí, te lo apuesto. Va a venir guerras y rumores de guerras. ¿Qué más va a venir?
destrucción y pestes. Esa es ley. Va a venir el anticristo, nos van a dar cuello, qué sé yo. Pero son cosas que tú ya sabes qué va a pasar. Y no te tienes que sorprender de por lo que está pasando. Al contrario, tienes que decir, sí, eso va a pasar. Pero ¿cómo yo actúo ante esos hechos? Me purifico, me preparo, doy aliento, doy esperanza. O digo, pues bueno, pues sí, así es. Porque hay una gran diferencia entre saber lo que va a pasar y mi actitud en lo que va a pasar, cómo actúo. Ay, Señor, ojalá no nos caiga, no sé, el cielo a pedazos. Muchas veces pedimos cosas que ya están en la Biblia escritas, que va a pasar. Por eso, desgraciadamente decimos, y es una muy mala referencia, ojalá Dios no quiera. Ojalá Dios no lo permita. ¿Por qué no? Ya lo predijo. Ya lo ha dicho. Ojalá nosotros tuviéramos la capacidad de creerle que estamos en su mano protectora para que nos defienda, nos guarde. Y si no es así, también tener la capacidad suficiente espiritual para poder decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Y si aún así yo llego a sufrirle, tener la capacidad como los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Sepa, pues, rey, que nuestro Dios nos va a salvar del fuego. Y si no nos salva, pues tampoco vamos a adorar a tu imagen. O sea, tener la convicción. Para eso me permite un cuerpo doctrinario, de tener convicción. Por eso es vivir con esperanza sabiendo lo que va a pasar, cuál va a ser mi actitud. Una actitud de desmoronamiento o una actitud de avivamiento. Porque es bien diferente decir, sí, pues van a pasar guerras. De otra cosa, sí, van a pasar guerras, pero Dios ha dicho esto. Pero Dios ha prometido esto. Es bien diferente, ¿por qué? Porque le damos esperanza a las personas. Y ese es el asunto, que fuimos llamados a dar esperanzas, a reconciliar a las personas con Dios. Y no ser participantes de. ¿Sí me doy a entender? Es por eso que la confesión de fe es, yo confieso. ¿Por qué qué ventaja tengo confesar algo? Pregunta, ¿qué ventaja me permite confesar algo? ¿Crear qué? Tener conocimiento de, pero también te permite tener la convicción de que algo va a ocurrir. Ejemplo, ¿cuántas promesas de la Biblia conocemos? ¿Cuánto le dije? ¿5,000 o 3,000? Algo así, entre 3,500 y tantas promesas. Yo les había preguntado, ¿cuántas conocemos? Ahora, de las 3,000 y tantas, ¿cuántas vivimos? Porque yo no puedo vivir de la misma promesa los 365 días del año, porque escrito está, las misericordias de Dios son nuevas cada día. No es la misma la misericordia de ayer que la de hoy. Sí. Entonces yo tengo que estar al pendiente de la Escritura, al pendiente de la oración para saber qué Dios ya me ha dado. ¿Me doy a entender? Por eso una confesión de fe me permite confesar algo, decirlo. ¿Por qué? Porque como dice el dicho vulgar, porque tengo los pelos de la burra en la mano. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir ese dicho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué crea eso? Y seguridad. Entonces, y todo esto a mí me permite saber lo que yo ya tengo y lo que vendrá. Por eso un cuerpo de fe me ayuda a mí para saber por qué creo lo que creo. Y en qué momento, si yo flaqueo o caigo, ¿cómo me levanto? Por eso dice,
cuando no conozco las doctrinas bíblicas, estoy diciendo que no me interesa ser como Jesús. Mira, Juan 6:17 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, ¿qué? No es mía. Ah, caray, entonces ¿de quién es? Sino de aquel que me envió. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, como buen hijo, ¿qué es lo que hace? Se adjudica o aprende de la doctrina de su padre o de las enseñanzas de su padre. Él se las adjudica. ¿Para qué? Para poderlas transmitir a nosotros. Por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él les hará saber todas las cosas y les enseñará todo lo que yo les he enseñado. Por eso es importante leer la Escritura y el Espíritu Santo, porque el Espíritu me recuerda las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús no son de Jesús, sino son del Padre. Entonces, aborrecer una doctrina de Jesús o las enseñanzas de Jesús, pues es aborrecer mismo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Por tal motivo dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, o el que quiere agradar a Dios, dice, conocerá si la doctrina es mía. No, es primero de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Se fijan? Que todo tiene un origen. Por tal motivo, recordemos que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Por tanto, se enfocó en conocer las palabras de su Padre. Cuando andas por la calle de la amargura y la calle de la tristeza, ¿qué palabras te vienen a la mente? ¿Qué pensamientos te inundan? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ojo, no estoy diciendo como David. Vuelvo otra vez. Cuando yo paso una determinada situación, Dios me da la facilidad de poder pensar con claridad en un momento determinado. Ya lo habíamos visto. ¿Sí? Vamos, antes de hacer una tontería, ¿sí? Yo tengo un límite, lo que vimos en la mañana de hace 15 días, yo tengo un límite hasta dónde llegar. Y veíamos en la mañana en la toma de decisiones, yo tomo la decisión si paso ese límite o no paso ese límite, pero yo lo decido. ¿En base a qué? Cuando yo paso ese límite ya no se puede hacer nada, porque ya implican otras cosas. Yo ya no tengo el control ahí. Pero cuando no paso mi límite, yo tengo la autoridad y el control de poder hacer algo. ¿Por qué? Porque está en mí. No en el otro, está en mí. Y cuando está en mí, yo puedo decidir si lo que haga, vamos. No sé si me estoy dando a entender. Lo mismo un cuerpo doctrinal a mí me permite saber hasta dónde puedo llegar y por qué. Por eso Jesús viene a hacer esa voluntad. Yo vengo a hacer tu voluntad, mi Dios. ¿Por qué? Porque necesito toda esta bola de aleluyos que conozcan también. Que no es lo que tú quieras. No es si te gusta, es así es. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Redarguir quiere decir refutar. ¿Satanás existe? Eso es refutar. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso es refutar. ¿Sí? ¿Dios existe? Sí y no. ¿Por qué? Eso es refutar algo. Dios me odia. ¿Dónde dice? Eso es refutar. Es contrarrestar un pensamiento negativo o algo que vaya en contra de. Dios odia a toda la humanidad. Eso es refutar un pensamiento. Cuando tú le demuestras algo. Mira, aquí dice. ¿Para qué? Corregir. No necesariamente es corregir a nalgadas, sino corregir pensamientos, corregir ideas, actitudes. Limpiar también. Para instruir en justicia, es decir, hacer lo correcto, no lo que me gustaría hacer.
sino lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto delante de Dios? Porque veíamos en el estudio, cuando tomamos decisiones, o esas decisiones que son muy malísimas, las tomamos siempre desde las vísceras, desde la parte emocional, y no desde la parte intelectual, desde la parte de la justicia, que es lo conveniente, no tan solo para mí, sino para la otra persona. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso yo debo de tomar decisiones basadas en la parte intelectual, en el pensar de una manera adecuada, porque eso me va a ayudar a hacer cosas. Por eso es cómo me está instruyendo, cómo me permite hacer lo que es correcto. No tan solo para mí, sino para alguien más. Lleva un propósito para nuestras vidas. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, alcance la madurez. ¿Sí? Tienes que llegar a ser, tienes que tener tú la misma estatura que Jesús tuvo. Eso es ser maduro. Enteramente preparado ¿para qué? Toda buena obra. Esas dos cualidades o acciones, ¿sí? Dios ha provisto que alcancemos cuando estemos practicando la Escritura. Por eso veíamos en la mañana, todo pensamiento, dice, que vaya en contra de Dios, tráiganlo a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque te vas a evitar de muchos problemas. Les decía la semana pasada con el cojo. El cojo estaba, supongamos que acá está la puerta de la Hermosa, y en mero enfrente tenía la iglesia. Mero enfrente veían que se hacían milagros y señales, y cantaban y adoraban y hacían un montón de cosas, y el cojo así viendo. No nos dice qué edad tenía, supongamos que unos 40 o 50 años, era cojo de nacimiento, pero estaba viendo y dice, ¡ay, mira qué padre! ¡Qué chido! Y yo aquí, esperando a que me pudra o vivir de lástima, o no sé, pero aquí estoy a gusto. Sí. Entonces no seamos como el cojo de la puerta de la Hermosa, que teniendo enfrente a la iglesia, pudiendo buscar sanidad, no la pidió porque se sentía cómodo en su situación. Hermano, no se sienta cómodo, sino incomódese, porque somos llamados a ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra. El Señor Santiago dice, sé un hacedor. Cuando te llega el maligno, te llegan los pensamientos o ciertas actitudes, ¿cómo actúas? Porque eso es hacer. ¿Cómo haces? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo lo eliminas esos pensamientos? Por eso y para eso me sirve a mí un cuerpo doctrinario para saber en dónde estoy y dónde puedo llegar. ¿Por qué estoy creyendo lo que estoy creyendo? Porque me da paz, me da esperanza, me da una estabilidad no tan solo emocional, sino una estabilidad espiritual. ¿Y por qué no? Una estabilidad física. Pero el asunto es, como dijo Jesús, la doctrina que usted tiene o las enseñanzas que tú tienes son conforme a la enseñanza de Jesús o a la de alguien más. Pregúntate eso esa semana. Lo que tú estás creyendo en estos momentos, ¿son compatibles con las enseñanzas o la doctrina de Jesús o de alguien más? ¿Sí me estoy dando a entender? Esta semana pregúntate eso. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir que tengas tú un cuerpo doctrinario o una doctrina sana y, ¿por qué no?, puedas compartirle y enseñar a alguien más. Por ejemplo, lo que vimos en la mañana. ¿Qué pasa cuando yo no tengo un cuerpo doctrinario adecuado?
pues va a llegar alguien y me va a convencer. ¿Por qué? Porque mi doctrina o la doctrina que estoy aprendiendo no es adecuada o es buena, o mi convicción no está firme. ¿Por qué? Porque mi cuerpo doctrinario no lo ha aprendido bien.